La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de La Romana, y como cada jueves yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hoy es día 6 del mes de octubre y estamos en mes de la Reforma. Y arrancamos esta semana a hablar de la Reforma, así que durante todo el mes vamos a hablar de la Reforma. Y hoy el tema que yo tengo es un tema muy especial, que si no abarco todo lo que estoy propincuo a abarcar en este día, entonces la semana entrante continuaré, para que usted esté alerta de esto. Yo voy a hablar de los beneficios y libertades conseguidos por la Reforma Protestante, y va a ser una gran bendición. Vamos a ver qué ha sido lo que los beneficios y las libertades sociales, porque es un asunto de tema de alcance social, de impacto social, que la reforma ha traído a la vida de la humanidad, no solo a la vida de la iglesia, porque la reforma no únicamente tiene que ver con la iglesia, sino con la humanidad. La humanidad es lo que es, y el desarrollo es lo que es en este tiempo, y el desarrollo que ha tenido los últimos siglos ha sido gracias a ese alcance, a ese empuje que dio la reforma. Es digno destacar que la figura principal de la reforma no es Martín Lutero, sino que es Jesucristo. ¿Ok? Lo que se buscaba allí era reivindicar la palabra de Dios, lo que se buscaba era reivindicar el Evangelio, levantar la fe sobre todas las cosas, y que la gente pudiera creer en Jesucristo como el Señor y Salvador. Entonces, de eso se trata. Y entonces yo voy a hablar de esto, de los beneficios obtenidos, beneficios y libertades, porque hubo libertades inmersas también en esto, obtenidos por la Reforma Protestante. Así que antes vamos a hablarle un poquito de la vida de la iglesia. Estamos ubicados en el Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana, de aquí de La Romana para todo el mundo. Nuestros servicios son los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical, luego a las 11 de la mañana, entonces nuestro servicio de acción de gracias al Señor, y los martes y jueves también estamos a las 7 de la noche, y los jóvenes tienen su servicio los sábados a las 5:30. Queremos invitarle para nuestro concierto. Atención, ciudad de La Romana, ciudad de San Pedro, Atomayor, El Ceibo e Higüey y zonas aledañas. Tenemos nuestro concierto de alabanzas, canciones de ayer y de hoy en la Iglesia Central. Será el sábado 12 de noviembre. Sábado 12 de noviembre estaremos nosotros sumergidos, alabando y glorificando a nuestro Dios con alabanzas de ayer y de hoy. Así que preste mucha atención y vamos a trabajar en esto. Venga, que las puertas están abiertas, entonces aquí los esperamos. Bien, déjeme textear algo aquí. Para que entremos. Ok, ahora sí, vamos a entrar en
Beneficios y libertades conseguidos por la Reforma Protestante. Y hay 5 beneficios claves que la Reforma Protestante trajo a la vida de la humanidad, como fue el beneficio de la lucha contra el analfabetismo, como fue el bienestar social, como es el caso de la dignificación de la raza y de las culturas, como fue la abolición de la esclavitud, y el 5º beneficio del cual yo voy a estar hablando fue el cuidado del medio ambiente. Fíjense hasta dónde abarca la Reforma Protestante. Y podremos decir, wow, el cuidado del medio ambiente tuvo que ver la Iglesia, tuvo que ver la Reforma Protestante con eso. Sí, tuvo que ver también con eso. Pero déjeme iniciar primero por el beneficio de la lucha contra el analfabetismo. Más del 99% de la población mundial era analfabeta. Oiga lo que digo, de cada 100 personas había una persona que había estudiado, que había tenido acceso a libros, que había tenido acceso a la enseñanza, dentro de los cuales estaban los nobles, los notables y los mecenas. Y ahí viene una pregunta, mecenas. Sí, un mecena era una persona con cierta riqueza que podía tener acceso a los libros y podía llevar a sus hijos a la educación. De allí es donde aparece la palabra mecenazgo, que es el aporte que hace una fundación o un mecenas a la educación de alguien, a la formación de alguien. Cuando alguien dice, por ejemplo, bueno, yo estoy yendo a la universidad por un mecenazgo, quiere decir que hay una fundación o hay una persona que está apoyando la educación de esa otra persona que está yendo a la universidad. Entonces, un mecena era alguien que tenía riqueza y que podía tener acceso a la educación y sobre todo llevar a sus hijos a la educación. Entonces, solamente aquellos que eran nobles, los que tenían casta, los que tenían títulos nobiliarios, eran los que podían tener acceso a la educación. Recuérdese que para esta fecha existían manuscritos, existían libros escritos a manos. Todavía, bueno, ya con la reforma es donde viene el primer paso y beneficio social, que yo no lo menciono aquí, que es el beneficio de la imprenta. La reforma en el siglo XVI trae como resultado la imprenta, que serviría también para el desarrollo de la humanidad. Por ahí empieza el desarrollo social de la humanidad, por el tema de la imprenta. Entonces, con el avance de la imprenta también avanza el poder tener acceso a libros impresos, a manuscritos, pero no todo el mundo podía costearlo porque la compra de un libro era bastante cara. No es como las imprentas que tenemos hoy, que puede tirar miles de libros en cuestión de minutos. Para imprimir un libro era un solo libro y a veces tomaba días para hacer este trabajo. Pero gloria a Dios porque la imprenta sale. Entonces, eso da auge y da alcance para que la gente pueda ir teniendo acceso a mejor tipo de educación. Entonces, con la inestimable, porque esa es la mejor palabra para definir a la imprenta, con este recién inventado instrumento que ayudaría al tema de la educación y de la literatura, comenzó entonces a estar al alcance la educación de más sectores entraban, ya los comerciantes podían tener más acceso, podían favorecerse de la educación, pero recuerde que la educación era bastante elevada el precio, el adquirir un material educativo, el adquirir un libro, el poder contratar un maestro no era tan fácil. Y sobre todo, había una división social, la división de clases sociales, porque se entendía que los verdaderamente educados eran aquellos que podían hablar más de un idioma. Alguien que pudiera hablar latín, alguien que pudiera hablar griego. Entonces, lo primero que hacían los padres era tratar de que sus hijos empezaran por estas vías. Aquellos padres que no tenían acceso a la educación y querían algo más para sus hijos, entonces se los entregaban a la iglesia.
Por eso en la iglesia existe, todavía en la iglesia apostólica de Roma, existe todavía el tema del monaguillo. El monaguillo era alguien que era entregado a la iglesia para el servicio de la iglesia, pero estos muchachos casi nunca llegaban a ser sacerdotes, en muy pocos casos llegaban a ser sacerdotes, y entonces era parte del tema de esclavitud que la iglesia tenía. Por si usted no lo sabía, la iglesia también fue parte de la que gestiona el tema de la esclavitud. A la iglesia no le convenía hablar de eso, entonces estos muchachos estaban con ellos, pero eran esclavos al servicio de la iglesia. Bien, así que se levanta aquí el tema de la educación. Martín Lutero aportó a esto también, al tema de la educación, cuando hace la primera traducción a la lengua germana. Hizo esa traducción a la lengua germana, así como otros hombres que ya lo habían hecho, como es el caso de John Wycliffe. Wycliffe fue reconocido como uno de los mejores traductores del mundo, que traducía a ese inglés. Una de las primeras versiones inglesas fue traducida por Wycliffe, aunque a la iglesia no le gustó, y entonces quemó todos los escritos de Wycliffe. Pero estos hombres reformadores empezaron a hacer traducciones. Lo mismo pasó con Casiodoro de Reina y luego la revisión de Cipriano de Valera de la Biblia que hoy conocemos nosotros, la Biblia al castellano, la Reina Valera, que es una de las más leídas en el mundo, en 1569. Recuerde que en 1500 es el siglo XVI y fue el siglo de esa explosión cultural, esa explosión en la literatura, ese romanticismo y ese renacimiento que se mezclaron allí, hizo que la gente entonces prestara mucha atención a las obras escritas, así como de Cervantes y Saavedra. Cervantes y Saavedra escribió El Quijote en medio de toda esta convulsión, llegando a ser el segundo libro más leído en el mundo. El primer libro es la Biblia, el segundo libro es El Quijote de la Mancha. Fíjese qué maravilloso, escrito por Miguel Cervantes y Saavedra. Nosotros hoy podemos decir que tenemos acceso a la escritura y tenemos acceso a la educación, pero en el siglo XVI eso no se tenía. Así que gracias a la Reforma Protestante se pudo alcanzar esa etapa y se pudo maxificar esa etapa. Luego, cuando vendrían otros reformadores, como fue el caso del Calvino en Ginebra fue el primero, atención a esto, fue el primero en instalar una escuela pública donde todos los pobres y todo el mundo tuvieran acceso. Y él obligó lo que nosotros hoy conocemos como la educación pública, empezó por la Reforma Protestante, amado, por manos de Jean Calvino en Ginebra, que empezó a que el Estado era quien tenía que costear la educación pública. Así que la primera escuela pública fue establecida en Ginebra de la mano de Jean Calvino, y luego la primera universidad pública también de la mano de Jean Calvino fue establecida en Ginebra, por si usted no conocía este dato. Así que creo que el movimiento que más trajo libertades y beneficios fue la Reforma Protestante al tema de la literatura y al tema de la pasión por el aprendizaje. De esto es donde nace la pedagogía, la andragogía. Usted sabe que pedagogía es la educación a los niños y la andragogía la educación a adultos. Nace de allí, del seno del protestantismo. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy como los libros y los accesos a la educación, se lo debemos al protestantismo. Oiga cuánta vuelta da este mundo. Bien, segundo beneficio, el beneficio social. Y preste atención a esto del beneficio social, porque voy a tocar algunas cosas. Jesús había dicho en Mateo 22:39 que se debía amar al prójimo como a sí mismo. La Iglesia Apostólica de Roma, aunque ellos predicaban esto, sin embargo no lo vivían. No había un beneficio social. No había un beneficio social como tal. Es bueno entenderlo. Sobre todo la iglesia en España, en ese momento, en el siglo XVI, estaba concentrada en algo que estaba ocurriendo en América. Un hombre llamado Cristóbal Colón
había conseguido oro en nuevas tierras descubiertas, 1492, finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Por lo tanto, la iglesia y el reinado en España no estaban concentrados en lo que estaba ocurriendo en el norte de Europa, sobre todo la zona de Francia, de Inglaterra y la zona de Suecia y la zona de lo que hoy conocemos como Alemania, que es más al norte de España. España no estaba concentrado en eso, España estaba concentrando en las riquezas que estaban extrayendo de las nuevas tierras descubiertas y que tenían que conquistarlas. Así que el evangelio en aquellas nuevas tierras se llevaba de manera obligatoria y así era como se trataba de enseñar. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en Europa, en el norte de Europa y en todo el mundo, era que habían hombres que estaban cambiando su situación. Y eso produjo que siglos después se levantaran hombres con nueva visión para protestantes, claro, hombres protestantes con nueva visión que tuvieran en mente esto de que dijo Jesús en Mateo 22:39, de amar al prójimo como a sí mismo. Y entonces ahí podemos ver el caso de Henry Dunant, que fue un suizo de donde nace la idea de crear la Cruz Roja. Era como un banco de sangre donde la gente donaba sangre para salvar otras vidas. Así que Dunant, que fue protestante, se dedicó totalmente a eso. Aunque él tenía problemas físicos porque era un hombre enfermo, sin embargo, esto Dios lo usó para catapultar a este hombre, para desarrollar el beneficio social que tenemos hoy, que conocemos como la Cruz Roja o los bancos de sangre, para salvar a otras vidas. Así como Dunant, se levantan nombres como William Carey, que fue un misionero protestante que llevó beneficios sociales en la India. De hecho, Carey fue reconocido como el padre de las misiones mundiales. Nosotros los protestantes que conocemos bien acerca de misiones mundiales, aportamos nuestros recursos para enviar misioneros a todo el mundo a hacer un trabajo. Entonces, allí es de donde nacen las misiones mundiales modernas de la mano de Carey, que era un inglés que tenía muchos recursos, muchos beneficios. Sin embargo, por amor al evangelio y por amor a la humanidad, se fue a la India a servirle a la gente. Así como Carey, se levantaron hombres como el caso de Hudson Taylor, que era también británico, que sí hizo lo mismo que Carey, pero yéndose a China, perdón. Y en China fue perseguido, levantó una misión allá llamada China Island Mission, fue perseguido, esa misión creció, hoy es conocida como la OMF Internacional, asimismo, la OMF Internacional. Él allí ayudó a más de esta misión ha enviado a más de 800 misioneros a China, sobre todo, para que el evangelio sea constituido en ese lugar. Este hombre, Hudson Taylor, levantó más de 125 escuelas totalmente gratuitas, cubiertas por sus propios recursos. Mire lo que hizo este hombre. Y vivió en China durante más de 50 años, dedicado totalmente a la misión en China. Otro hombre fue George Mueller. George Mueller, muy reconocido por su profunda fe, levantó el primer orfanato en Inglaterra, se llama el orfanato Bristol en Inglaterra, donde ayudó a más de 10,000 huérfanos
construyó 117 escuelas para ayudar a la gente, porque la gente vivía, recuerden, en un estado de hacinamiento, sobre todo en esas grandes ciudades donde se fueron levantando esas grandes ciudades. La gente vivía en hacinamiento y los pobres no tenían acceso a nada de eso. Así que George Mueller ayudó a esos huérfanos, construyó escuelas y recibieron educación cristiana, porque esas escuelas se levantaron. Y el libro número 1 de enseñanza era la Biblia. Lo que se enseñaba para que la gente aprendiera a leer y a escribir era la Biblia, era el manual que se usaba. Recuerde que era el manual más impreso en el mundo y que se podía tener acceso a ella. Más de 120,000 niños fueron alfabetizados por las escuelas que George Mueller levantó. Fíjese qué bendición. Gloria al Señor. Otro hombre, un evangélico muy reconocido, fue William Harris Rule. William Harris Rule, pero este se estableció en España. Y allí en España, a pesar de que el reinado le había dicho que no, él estableció la primera escuela gratuita. Recuerde que cuando se hablaba de escuela gratuita, se estaba hablando del protestantismo. Así que a estos hombres no les importó que nadie le dijera, ellos se levantaron contra esto. Otro fue Percival Buford, fundador de lo que hoy conocemos como la Misión Evangélica Española, y también se estableció en un lugar llamado Valdespeñas, en España, y allí este hombre formó más de 100 escuelas para ayudar a los niños españoles. Mire, todo lo que estoy diciendo, amados, tiene que ver con el tema de la reivindicación en el bienestar social. Cómo se crearon orfanatos, cómo se crearon escuelas para ayudar a los niños. Eso era dignificar la niñez. Para eso fue llamada la Iglesia de Jesucristo, para beneficios sociales. Recordemos el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que nos dice el libro de los Hechos? Que la Iglesia se preocupaba por alimentar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Pero parece que en el tiempo la Iglesia se hizo tan rica, como decía alguien una vez, diciendo, hoy podemos decir, y esto se lo dijeron a John Hus, hubo un sacerdote que se le acerca a John Hus, uno de los grandes reformadores, y le dice, hoy no somos como Pedro en la puerta de la Hermosa cuando le dijo al que estaba allí tirado, no tenemos ni plata ni oro. Hoy no podemos decir eso, le dijo el sacerdote a Jan Hus. Jan Hus lo miró y le dijo, sí, pero tampoco podemos decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. Es decir, la iglesia se abocó solamente a buscar recursos, a ser rico, a manifestar riqueza, pero nunca a su trabajo verdadero, que era el bienestar social. La iglesia no estaba concentrada en el bienestar social. Y eso a la vez da pena, amados hermanos, porque si algo que debe hacer la iglesia es procurar el bienestar social de las personas. El tiempo se nos ha venido encima. Entonces, la semana que viene yo voy a hablar de los 3 puntos que me faltan, que fue de la dignificación de las razas y la cultura, también de la abolición de la esclavitud, un tema muy importante que nos compete allí, con William Wilberforce, un hombre tremendo, y también el cuidado medioambiental, que también Martín Lutero habló sobre esto. Entonces, el día de hoy solo nos concentramos en lo que era la lucha contra el analfabetismo como resultado, como beneficio, como libertad conseguida por la Reforma Protestante. Y el segundo punto que estuvimos hablando fue el bienestar social. Surge una pregunta aquí para cerrar. ¿Debe la iglesia seguir bendiciendo las vidas de la gente, a la humanidad, trayendo planes educativos o trayendo cosas para beneficiar a la sociedad alrededor de la iglesia? Y la respuesta es sí. Por eso la iglesia se concentra mucho en hacer operativos médicos, operativos de limpieza, ayudar a los pobres, ayudar incluso a los gobernantes.
Es nuestro trabajo poder ser una mano de apoyo para ayuda a nuestros gobernantes y que la iglesia esté abierta para la sociedad. Un templo no es un lugar solo para que nosotros nos gocemos. Un templo es un lugar de refugio para las vidas. Así que yo creo que todos los templos evangélicos en temas de huracanes, ciclones, es parte de nuestra ayuda social también, temas de huracanes y ciclones puedan estar abiertos para la sociedad. Y si la iglesia tiene algún recurso, es para bendecir a esas vidas, es para darle de comer a los pobres, es para alimentar a los que necesitados, es para darle educación a los que no tienen y es para proveer a aquellos que necesitan. Gloria al Señor. Cerramos aquí, que la gracia del Señor sea con ustedes en este día. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.